Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hoy empezamos con este nuevo Quora, que es un experimento, y vamos a ver cómo sale. Las preguntas de Quora para este día son, empezamos por la primera, claro. ¿Por qué hay un pueblo español en el centro de Francia? En realidad no es tan así, o sea, no está en el centro de Francia. Vamos a ver de qué estamos hablando poniendo un pequeño mapita para que ustedes vean. Ahí está. Bien. A ver, un momentito. Que se me ha descolocado. Ahí está. Bien. Llivia es un enclave español catalán que pertenece a la provincia de Gerona, o sea, es gerundense. Está rodeado totalmente por territorio francés. Ven ahí que tiene forma de media luna. Y se encuentra ubicado en la Baja Cerdaña, en la ladera del pico llamado Carlit y unido a España por una carretera llamada N154, de titularidad española. Por el Tratado de los Pirineos, en 1659, España cedió a Francia 33 pueblos de las comarcas catalanas de Vallespir, el Capcir, el Conflent, el Rosellón y la Alta Cerdaña, que hoy forman, junto con una población llamada Fenolleda, el departamento francés de los Pirineos Orientales. Vamos a ver esto reflejado en un mapa. ¿Lo ven? Ahí en el sur, en rojo, están estas poblaciones que hemos señalado. Por lo tanto, estas comarcas habían pertenecido al Imperio Carolingio, que era el reino franco, y después cedidas a la Corona de Aragón. Las fronteras actuales de Llivia se deben a una delineación fronteriza entre Francia y España. Hay que resaltar que la frontera de Llivia se concretó un año después en el Tratado del 12 de noviembre. Bien, Llivia quedó fuera de este tratado anterior, que fue el de los Pirineos, porque se trataba de una villa, privilegio concedido por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, por lo que continuó bajo el dominio del rey de España. Actualmente tiene unos 1.430 habitantes y mide aproximadamente un poco menos de 13 kilómetros cuadrados. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se mencionan las pirámides en la Biblia? A pesar de que fueron construidas mucho antes de que se escribiera tal libro. Bueno, en tal caso tendríamos que irnos a otro tipo de foto, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ver. Primero necesitamos un mapa de Egipto. Ahí tienen. Muy bien. Como verán, pues ahí nos explica cómo sería la invasión de los Hyksos, que eran unos pueblos que vinieron de la zona oriental de Egipto, de la parte del límite con Arabia, como verán ustedes, y bueno, sometieron todo Egipto. Ahora tenemos que ver de qué manera esto influyó. Bueno, tenemos el personaje de Moisés, muy importante en la historia de Egipto, o por lo menos en el nacimiento de Israel, que es el señor que escribió el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuándo escribió este señor el libro? Bueno, este libro, o estos libros, los escribió, según especialistas, entre el año 1391 y 1271, más hacia esta última fecha, puesto que era cuando muere.
algunos los sitúan en torno al 1500 y algo. Pero sean unos u otros los que den en el clavo con la fecha, la realidad es que la dinastía 12, que era de la que tendríamos que estar hablando, nos confiere, aquí está, la dinastía 12, que transcurre entre 1980 y 1790 a.C., 200, 300 o incluso 400 años antes que Moisés, fue la última que construyó grandes pirámides. Por lo tanto, era imposible que se viese reflejado en tales libros, puesto que como mucho lo verían desde lejos. Los egipcios, a partir de esta dinastía, construyen templos y mausoleos, pero nunca más pirámides. Bien. Como testimonio tendríamos el de Flavio Josefo, que nos dice en algún momento que durante el reinado de Tutimeos la ira de Dios se abatió sobre los judíos, sobre los israelitas, y de una extraña manera desde las regiones hacia el este una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Menfis. Como verán, estamos hablando de Egipto, exigiendo tributos al Alto y al Bajo Egipto. Bueno, la siguiente pregunta de Quora nos dice, vamos a sacar un momentito esto de la dinastía, perfecto. ¿Por qué los regímenes comunistas no permiten la democracia? Bueno, entonces estamos hablando de lo que sería el manifiesto comunista de Karl Marx, escrito en torno a 1847-1848. Este manifiesto propone que para eliminar las medidas, propone una serie de medidas para eliminar el antiguo régimen, entre las que destacamos expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado, fuertes impuestos progresivos, supresión del derecho de herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional estatal con monopolio exclusivo, centralización del transporte en manos del Estado, multiplicación de las fábricas nacionales, de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglos a un plan colectivo, proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad, educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo infantil en las fábricas en su forma actual. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de mediados del siglo XIX, unificación de la educación con la producción material. Bien, esto sería la idea de él. Ahora, ¿qué supuso, por ejemplo, incorporar estas ideas a un país asiático como Camboya? Bien, pues aquí tienen ustedes el trato a los niños, cómo las ciudades fueron vaciadas, ocupándose todos los campos con eso que acabamos de leer. Y para colmatar, miren ustedes lo que causó el genocidio con la eliminación de personas contrarias al régimen o a estos cambios. En fin, a la pregunta
¿Por qué los regímenes comunistas no permiten la democracia? Porque para hacer estas cosas es imposible que las pudiesen hacer con democracia. ¿No creen? Bien. La última pregunta dice que ¿por qué el País Vasco tiene una cultura tan diferente a la del resto de España? Miren ustedes, salvando la lengua propia, que podríamos denominar minoritaria o al menos que la habla la mitad de la población, el resto son diferencias imposibles de detectar salvo que usted sea español o incluso francés. Si tiene, por ejemplo, sería un cierto refinamiento culinario, alguna costumbre menor, cosas típicas folclóricas intrascendentes que además se parecen mucho a las de las regiones de alrededor, como serían un traje típico, unos bailes tradicionales, cosas así. Pero en todo lo demás no hay ninguna diferencia. La misma religión, similares costumbres populares, como serían fiestas en los pueblos, los toros, el fútbol, las copas, misma organización del año, mismas fiestas principales como la Navidad, el fin de año, la Semana Santa, el verano, el Día de la Madre, similares valores vitales como pareja, hijos, educación, libertad, similar esquema de relaciones pareja y cortejo, mismos rituales de noviazgo, casamiento, rituales de fallecimiento, luto, costumbres de comunión, confirmación, todos similares horarios de comidas, de gustos musicales, de ocio, de ingredientes en la cocina como el aceite de oliva, el vino y el trigo, que son tradicionalmente españoles. La cantidad de similitudes excede a las diferencias que fuera de España y Francia ni Cristo diferenciaría a un vasco de un extremeño. Pero aún hay más. De Francia para arriba, difícilmente nos diferenciarían a los españoles de un italiano, un portugués o un francés. Si se va usted a Asia Central, puede pasar perfectamente por alemán, húngaro o rumano. Y si va usted a Extremo Oriente, lo pueden confundir con un israelí, un griego, un turco, a cualquier europeo. O sea, que no es tan diferente. Y por cierto, querría decir también que a los vascos, por ejemplo, les encanta comer bien, como al resto de España. Les encantan las fiestas populares, les encanta ir al monte, no son zalameros como por ejemplo los andaluces, pero los leoneses tampoco lo son. Les apasiona su cultura como al resto de España, son gente amable, les encanta hacer amigos, como en el resto de España, y también tienen una especie llamada de chocos, que se traducen como si fueran peñas, como en el resto de España, y son muy nobles como todos los españoles. Así que el problema que hay aquí, como siempre en este tipo de cuestiones, es que lo que encierra es ver qué diferencias hay entre españoles. Y miren ustedes, si hay tantas diferencias, que los políticos independentistas solamente hacen azuzar las poquitas que hay, limándolas bien. Miren ustedes esta manifestación, por ejemplo, en Valencia, donde nos dicen que ellos son valencianos, que son españoles, pero que no son países catalanes. O, por ejemplo, esto es de la crispación que están haciendo. Y luego, por ejemplo, para finalizar, llegan a tanto que, por ejemplo, una paciente andaluza tuvo que denunciar que un hospital catalán le negó una operación urgente porque la mandaron o le dijeron que tenían que atenderla en el Servicio Andaluz de Salud estando en Cataluña. Hasta aquí hemos llegado y fíjense cómo están las cosas. Espero que les haya gustado y denle a like.